Cuando comencé a estudiar los objetos de la Fundación SCP, debo confesar que me tomé algunas libertades. Les contaré sobre una de ellas y sobre el jubileo del juncal del jamaiquino Joe, también conocido como SCP-100. Este objeto es un depósito de chatarra y pertenece a la clase Euclides. Sí, un depósito de chatarra abandonado de 5.000 metros cuadrados en California del Sur, Estados Unidos. 2 almacenes, una pequeña tienda y un edificio residencial se encuentran en su territorio. Hay cerca de 1.500 autos viejos y aproximadamente 1.400 kilogramos de maquinaria ya desmantelada para desguace. Se desconoce por qué, pero los documentos de la fundación indican que el valor de la chatarra es de unos $5.000. El objeto está a 80 kilómetros de la ciudad. La fundación se enteró en septiembre de 1976, después de que comenzaran a difundirse rumores sobre máquinas extrañas en el depósito de chatarra. Resultó que 3 meses antes de la aparición de un agente de la fundación, las empresas de servicios públicos locales habían dejado de recibir informes sobre el funcionamiento del desguace. El propietario del territorio, según los documentos, era un tal Joseph Duval. Un agente encubierto de la fundación adquirió los derechos de la propiedad del depósito de chatarra. Posteriormente, la fundación lanzó una campaña informativa con el fin de hacer pasar los rumores sobre los extraños mecanismos en el desguace como leyendas locales. El objeto estaba rodeado por una valla de madera ordinaria y la carretera cercana se redirigió a la ciudad más cercana. Para evitar que cualquier transeúnte accidentalmente se detuviera, se instaló vidrio reflectante en las ventanas y se colgaron carteles que decían propiedad privada y prohibido el paso. Además, las puertas de la entrada principal están siempre cerradas con llave. Entonces, ¿cuáles son exactamente las propiedades anómalas de SCP-100? Durante su primera llegada al depósito de chatarra, los empleados de la fundación descubrieron varias criaturas parecidas a perros y pájaros hechas de chatarra. El anfitrión principal de la anomalía es un individuo designado como SCP-100-1. Esta es una construcción viva ensamblada a partir de tubos de cobre, cables y latas de aluminio, y parece una persona. No puede escribir ni hablar, pero puede comunicarse a través del lenguaje de señas. Sin embargo, el tema de sus conversaciones es bastante tacaño y se reduce principalmente a ventas. La criatura trabaja bien con sus manos y usa herramientas. En particular, sabe cómo utilizar una máquina de soldar, un taladro y una motosierra. También se observó que opera tanto un compresor de auto y una carretilla elevadora presente en el depósito de chatarra. SCP-100-1 crea otras construcciones vivientes a partir de materiales que tiene a mano. Principalmente diseña figuras que parecen iguanas, cocodrilos, tortugas y flamencos, pero también se sabe que hace otras formas. También hay 2 constructos que siempre están presentes en el territorio del objeto, designados como SCP-100-2-A y SCP-100-2-B. Son gigantes con forma de araña, probablemente creados por el desguace para proteger el depósito de chatarra. Se comunican con SCP-100-1 y patrullan el área. Para evitar un conflicto, la fundación permitió su residencia permanente en el sitio. Las arañas también están marcadas con nombres en la espalda: Raymond y Beatriz. Vale la pena mencionar que el efecto animado anómalo se mantiene solo mientras están en el territorio del depósito de chatarra. Si lo dejan, se convierten en un montón de basura. Estas se reanudan en el momento en el que regresan dentro del perímetro del objeto. Aparte de las construcciones autónomas, no se encontraron otros residentes. El pequeño espacio habitable estaba casi vacío. El único indicador de que una persona ha estado allí es una nota que dice: salí a comer, consulte con el asistente, JJ. Estaba pegado a la puerta de la entrada. SCP-100-1 tiene una rutina diaria. A las 8 va a la entrada y se sienta detrás del mostrador. Documentos de la fundación muestran que realizan trueques con personas hasta las 15 horas. No está claro qué tipo de visitantes son, pero sabemos que los científicos investigan y tratan de comunicarse con la criatura, y siempre hay guardias cerca. Luego, SCP-1 se comunica con sus arañas de hierro a través de gestos durante 1 hora y luego se pone a trabajar. Desde entonces hasta las 20 horas, la criatura selecciona materiales para crear nuevas construcciones, luego limpia y mantiene las herramientas y el equipo. Desde las 20 horas hasta la medianoche, el basurero crea construcciones y se comunica con los arácnidos. Luego permanece inmóvil en la mesa en el espacio habitable hasta las 8 al día siguiente. Este periodo probablemente representa el sueño. SCP-100-1 se apega a esta rutina todos los días. Si la criatura se encuentra con una persona, intenta vender o comprar chatarra, ofrece las figuras que ha creado u ofrece sus servicios de reparación. Cuando se concreta un trato, SCP-100-1 casi siempre intenta hacer trampa. Utiliza una balanza manipulada para pesar la compra del comprador o da materiales más baratos de lo que pagó el comprador. SCP-100-1 también sabe que sus mecanismos ya no son móviles fuera del perímetro del objeto, por lo que la criatura colocó prudentemente un letrero
letrero en la entrada sobre la imposibilidad de devolver los productos comprados. Para evitar que la obra de SCP-100-1 llene todo el depósito de chatarra, las condiciones de detección del objeto incluyen la eliminación de todas estas construcciones, excepto las arañas. Se sacan del perímetro y se transforman en escoria. Cuando el basurero se niega a cooperar, los arácnidos pueden ser confiscados para ejercer presión psicológica sobre la criatura. Después de eso, está más dispuesto a hacer contacto. Se instaló un laboratorio para los científicos en el mayor de los dos almacenes. En el interior, los científicos examinan los objetos creados por la anomalía, pero los experimentos con el creador de la obra en sí, SCP-100-1, requieren un permiso por escrito del investigador principal. Una creación única de SCP-100-1 que había realizado en 2005 es de particular interés. En ese entonces, la criatura había diseñado una construcción con forma de humanoide que era más detallada y más finamente elaborada. Las iniciales JJ estaban grabadas en su reverso. SCP-100-1 llevó esta figura de acero inoxidable y la puso en el mostrador cuando estaba en la entrada. Las criaturas se comunicaron entre sí a través de gestos. Después de que el inusual amigo del basurero fuera sacado del perímetro del objeto, SCP-100-1 permaneció inmóvil en el edificio residencial durante 10 días consecutivos. Para asegurar el objeto, 6 empleados de la fundación patrullan el interior del perímetro de SCP-100 a lo largo de la cerca. 2 más vigilan las áreas de vivienda y almacenamiento, y 3 están asignados para vigilar el frente de la tienda. Los guardias del territorio rotan cada 3 horas y los de la entrada rotan cada 8 horas. Ahora les contaré sobre la libertad que me tomé hace un tiempo. Por supuesto, ya sabes cómo conozco el horario de rotación de los guardias. Me fui de vacaciones a Carolina del Sur una vez, y digamos que me bajé de la autopista en la salida de la derecha. Esta fue una de mis primeras investigaciones y contactos condicionales con un objeto SCP. Cuando milagrosamente logré echar un vistazo al territorio del depósito de chatarra, puse mis manos en uno de los inventos de SCP-100-1. Ahora, conociendo el peligro potencial de todo lo relacionado con la fundación, entiendo que mantener este trofeo fue una tontería increíble, pero no pude evitarlo. Además de eso, creo que las creaciones de El Basurero están a salvo fuera del depósito de chatarra. El hecho de que todos pierdan la capacidad de moverse cuando están fuera del territorio del objeto indica la presencia de la anomalía en este pedazo de tierra en particular. Esta historia tiene una cualidad muy personal. Aparentemente, SCP-100-1 se inspiró en una persona que una vez trabajó en la empresa. Es posible que esta persona sea la asistente que JJ indicó en esa nota, o es Beatriz, pero eso no necesariamente contradice la primera suposición. Una mujer podría haber creado fácilmente a los 2 arácnidos y grabarlos con su nombre y el de su amado esposo Raymond. Si la mujer dirigía el negocio con su cónyuge, entonces podría manejar el equipo y la maquinaria con bastante eficacia. Es poco probable que SCP-100-1 sea JJ, ya que el basurero firmó la figura de acero inoxidable con ellos. La criatura claramente quería comunicarse con este JJ, pero la pérdida de su nuevo compañero lo obligó a sentarse en casa durante 10 días. Puedo asumir que SCP-100-1 era hijo de los mismos Beatriz y Raymond. Esto explicaría la creación de los arácnidos. Simbolizan a los padres perdidos. SCP-100-1 produce principalmente iguanas, cocodrilos, tortugas y flamencos, que es tanto el enamoramiento de un niño o un adolescente como el diseño de mecanismos. Si una pareja que trabaja en un depósito de chatarra tuviera un hijo, creo que eso es lo que haría. Los poderes que afectaban las propiedades anómalas de las criaturas metálicas claramente intentaban mantener la apariencia del funcionamiento normal del depósito de chatarra. Es un planteamiento muy humano fingir que no pasó nada y seguir con tareas rutinarias entre las ruinas de una vida pasada. El deseo de construir otras construcciones autónomas es similar al deseo de autorreplicación de un organismo vivo, pero nada de esto explica la aparición de la anomalía. Yo, por mi parte, creo que hay una persona involucrada. Quizás el que se esconde bajo el nombre del propietario del depósito de chatarra, Joseph Duval. De hecho, hay otro objeto similar, SCP-967, o el desguace infinito. Todavía tengo que estudiarlo en detalle, pero no saben que es el hogar de tribus enteras de seres sensibles, creado a partir de materiales disponibles tomados del depósito de chatarra en sí. No hay datos oficiales sobre la conexión de SCP-967 y SCP-100, pero si alguien necesita experimentar con la anomalía lejos de miradas indiscretas sin grandes costos, el depósito de chatarra me parece una buena opción. Y 2 sitios de recolección de basura anómalos, esto en sí mismo ya es sospechoso. Además, los habitantes del desguace infinito y SCP-100 mantienen un vínculo claro con la humanidad. Es probable que alguien con acceso a los poderes anómalos esté tratando de encontrar una manera de revivir a alguien o
o crear un avatar mecánico para ellos. En el caso de SCP-100-1, parece que su cuerpo está hecho de tal caparazón con una conciencia parcialmente transferida. Hay otra opción. Una de las organizaciones hostiles está tratando de crear avatares, pero no para la mente humana. Si están experimentando con humanos y figuras pequeñas, cuando logren el resultado deseado, podrán crear un ejército de monstruos mecánicos. Entonces, una de las tribus en el territorio de SCP-967 está constantemente tratando de violar las condiciones de detención y esclavizar a todo el planeta. Sí, recuerdo a los Decepticons en Transformers. Sin embargo, por ahora, las criaturas de ambos depósitos de chatarra no pueden funcionar fuera de ellos. Esto me devuelve a la idea de que el territorio en sí es anómalo, no las construcciones. Además de las acciones de organizaciones secretas y objetos anómalos, la explicación podría ser lagunas en el espacio-tiempo. Los científicos aún no conocen las propiedades de tales avances o distorsiones, ni siquiera están seguros de su existencia. Quizá la distorsión del tiempo trae elementos del pasado al presente. Esto explica la aparición de SCP-100-1, que tiene el conocimiento parcial de una persona en particular. Es capaz de contar y mantener una conversación con gestos, y mientras tanto no puede manifestar todas las propiedades de un pensante vivo, ya que probablemente sea solo un recuerdo que cobró vida. Con todo, el objeto parece bastante inofensivo, pero estoy casi seguro de que todavía tenemos que descubrir su mayor secreto. ¿Qué opinas? ¿Tiene un propósito secreto el jubileo del Juncal del Jamaiquino Joe? Escríbelo abajo en los comentarios y suscríbete a mi canal.